Vale, hola, ¿qué tal? Soy Diego en este nuevo vídeo de una cosa que sinceramente he tenido bastante, ¿cómo se puede decir? He tenido bastantes ganas de subir y sinceramente nadie lo ha subido y probablemente sea el primero en hacerlo. Vamos a hacer una reacción, a una video reacción más bien, de un canal que sinceramente me gusta bastante. Eh, Habla de un tema que en lo personal a mí me interesa. Es lo de la banda de los Panchitos. Sinceramente yo esta banda la conocí por uno de mis tíos, pero sinceramente no sé cómo eran en realidad. Pero bueno, ahorita seguimos hablando mientras se va el video. A ver si que ahorita nos vemos. Seguramente, si eres de la Ciudad de México, por lo menos en una ocasión llegaste a escuchar de una de las pandillas que tuvo mucho de qué hablar en la década de los 70s y principio de los 80s, la banda de los Panchitos. Y no precisamente por cosas buenas, sino todo lo contrario. Pero antes de todo, contextualizaré lo que acontecía en aquellos años. Hagan de cuenta que los Panchitos, por si no saben, los Panchitos era una banda de pandilleros, se podría decir, una banda muy cañona. O sea, bueno, lo que me contaron a mí era una banda de malandros, una banda mala, una banda que simplemente era de la calle. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de eso. A finales de los años 70 y principios de los años 80, sin duda alguna, fue la década del descontento social, sobre todo en la periferia de la Ciudad de México, mientras en zonas residenciales y muy céntricas, los jóvenes se divertían en antros y clubs en los alrededores, llámese Observatorio y Santa Fe. Las cosas eran muy distintas, cosa que incluso en la actualidad se sigue viendo. Las condiciones de precariedad y desigualdad habían forjado una actitud de hostilidad y los adolescentes estaban cada vez más metidos en problemas de violencia y adicciones. Fue así como poco a poco se empezaron a fundar pandillas con las que luchaban para obtener respeto e incluso los territorios donde podían hacer de todo, hasta negocios. Generalmente los noticieros y hasta en la radio se referían a ellos como los chavos banda, pero cada uno de ellos portaba su nombre, incluso yacían en las paredes de la ciudad. Sin embargo, la banda de los Panchitos eran los más famosos. Sus territorios comprendían Observatorio, Santa Fe y Tacubaya, aunque su cuna estuvo en la colonia 16 de septiembre de la alcaldía Álvaro Obregón. Por diversos testigos de la ciudad, de todas aquellas pandillas que había en los distintos barrios en anteriores años, los más temidos fueron los Panchitos, no solo por el alto índice de miembros que tenían, sino por todos aquellos crímenes que llegaron a cometer. Si no eres de México, o incluso si lo eres, tal vez te estés preguntando de por qué ese nombre. En diversas entrevistas que se le han hecho a José Luis Moreno alias El Hacha, quien fuera el líder y fundador, explicaba que el nombre surgió porque los primeros miembros de la pandilla se llamaban Francisco, mismo que al reunirse en la calle o en algún otro sitio se saludaban diciéndose Pancho, un sobrenombre que se utiliza, al menos aquí en México, para referirse a las personas con aquel nombre. Con el tiempo, cada persona que se unía al grupo abandonaba su nombre original y adoptaba el de Pancho, así, sin apellidos, como todos los Panchitos. Sin duda alguna, algo que los caracterizaba era su forma de vestir, más específicamente con chamarras de cuero, estoperoles, pantalones rotos, cabello largo. O sea, en pocas palabras, estos tipos es la versión pirata de la anarquía que había en Inglaterra, perdón. Simplemente en Inglaterra, como no les gustaba lo de la presidencia y todo eso, ellos se rebelaron y hicieron el movimiento punk, por si no saben. Y si no, me equivoco, me lo dicen en la caja de los comentarios. Pero eso es lo que yo sé. Pero bueno, seguimos. Peinados estilo punk, toda una versión mexicana de lo que fue aquel movimiento en el Reino Unido. Eso sin dejar a un lado el gusto excesivo por lo que en aquel tiempo llamaban rock pesado. Las pocas veces que los veían solos era cuando iban en camino a reunirse con sus amigos,
ya que usualmente andaban en grupo. En total, se ha confirmado que los miembros originales de la banda sumaban 50, pero solo bastaron un par de años para que pasaran a ser más de 100. Incluso ya era bastante común encontrarlos en los hoyos funky. Los hoyos funky eran lugares de reuniones celosamente ocultos, donde había tocadas de rock, en donde el gobierno censuraba y perseguía a todos los que compartían el gusto por este tipo de música. O sea, hagan de cuenta que al gobierno no les gustaba ese género de música. Y lo que hacían los mexicanos, que sabemos que todos somos ignorantes, los hacían, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis tíos dijeron que tocó el Tri, pero tocaban en lugares abandonados, en lugares casi casi a nada de romperse. O sea, hacían tocadas así para que no se hiciera, ¿cómo se puede decir? No se hiciera cosas malas, en pocas palabras. Pero bueno, sigamos. Esto después del 2 de octubre del 68 y del halconazo del 71. Es así que a los panchitos se les veía regularmente en estos lugares o en cualquier sitio donde hubiera tocadas y alcohol. Ya para los 80s, aquella pandilla estaba en boca de todos. Es aquí donde podrás cuestionarte muchas cosas o bien teorizar algunas otras, aunque su líder y fundador se haya retractado mencionando que tenía un código. Este mismo refería a que no portaran armas blancas o bien pistolas, ya que sabían que si alguno de ellos se metía en una de estas situaciones, el resto de los miembros de la banda iría también a prisión. La reputación violenta de los Panchitos surgió de las múltiples riñas con otras bandas, especialmente con las de los Buck, o mejor conocidos como Bandas Unidas Kiss de Tacubaya. Aquellos jóvenes siempre fueron sus rivales durante las peleas campales que se organizaban para luchar por territorio, pero también coincidían en algo. A veces, durante esos episodios violentos, se llegaron a saquear algunas tiendas del barrio. Pero entonces, ¿por qué ellos eran tan temidos? A pesar de que miembros de esta enigmática banda han contado sus experiencias para diversos canales de YouTube, así como televisoras, ha existido también un testimonio un tanto peculiar, quien ha contado la contraparte de lo que se dice que fueron los Panchitos. Fidel Gómez, mejor conocido como El Mandy, fue fundador e integrante de esta banda. Anteriormente, había sido entrevistado por televisoras desde el reclusorio, donde estaba pagando una condena de 30 años por un crimen que había cometido en la década de los 80. Sin embargo, más tarde habría sido liberado por buena conducta, viendo en él las ganas por vivir y disfrutar el tiempo que aún le queda. Después de los años el Mandy habló y entre todas aquellas anécdotas mencionaba que los Panchitos fueron la mira del entonces jefe policial del Distrito Federal, el Negro Durazo. Sin embargo, por la alta corrupción que había entre policías de aquel entonces, ya ubicaban a cientos de miembros de dicha banda para extorsionarlos, quitarles su dinero e incluso ciertas sustancias. De lo contrario, si ellos se resistían, procedían a golpearlos y a buscar hasta sus domicilios para que pudieran llevarlos a la cárcel. Abiertamente dijo que estuvo 2 veces en prisión. La primera vez había sido en 1983, cuando fue llevado al reclusorio Oriente. Esto a causa de golpear a un sujeto que había tratado de sobrepasarse con Fidel. Sin embargo, mencionaba que fue mandado directamente al manicomio. Este mismo se trataba de una celda donde anexaban a los reclusos que no eran soportados por el alto grado de agresividad. La situación tan lamentable que pasaba dentro del reclusorio tenía como consecuencia que regresaran a la sociedad con más ganas de cometer crímenes. Tal vez por esta misma razón el Mandy relata uno de los más grandes crímenes que la banda cometió en aquellos años. Ciudad de México. En el barrio de la avenida Chicago se llevaba a cabo un enlace matrimonial. Buena música yacía en el lugar, temas de Deep Purple, Black Sabbath, entre otros, llamaría la atención del Mandy para que pudiera acercarse en aquella casa a disfrutar de dichas canciones, bailando y celebrando, bañando con cerveza su cuerpo. Pero esto mismo causaría el disgusto de los caseros del lugar, por lo que erróneamente sacaron a Fidel de la fiesta en medio de golpes e insultos. Esto mismo desataría la furia del Mandy, amenazando con regresar al lugar para vengarse.
Ya en la calle, cuando Fidel se dirigía a su domicilio, se encontró con miembros de su banda y sin dudarlo, les platicó que lo acababan de golpear dentro de aquella fiesta. Les pidió un paro. Este mismo consistía en causar destrozos en aquel festejo de la boda. Solo que ellos conocían aquel acto como ir a jugar, llevando en una pequeña mochila 5 cócteles Molotov que minutos después ocuparían. Estando en el lugar, procedieron a aventar dichos cócteles. Fidel aventó una que por desgracia le cayó a una mujer, quien al instante ardió. Esta mujer evidentemente perdió la vida por quemaduras de alto grado. Los integrantes de aquella banda huyeron del lugar. Sin embargo, para Fidel el Mandi sería el principio de su destino. Días después fue detenido por las autoridades y trasladado al reclusorio Oriente nuevamente. Fue condenado a 30 años de prisión por su horrible acto. Allí el Mandi viviría un sinfín de experiencias que incluso más tarde provocarían que se convirtiera en actor dentro de aquel penal, pues tuvo la oportunidad de participar de manera estelar en diversas obras de teatro. Actualmente, por buena conducta, fue liberado antes de cumplir su condena, por lo que actualmente el Mandi trabaja como cualquier otra persona en la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasaba con el resto de los panchitos? Aunque miembros de la banda comentaban que no se metían con la gente, había testimonios que decían todo lo contrario. Atracaban a transeúntes, se subían a los camiones a asaltar, así como a los camiones de carga, y seguramente hacían lo mismo con negocios. Esto sin dejar a un lado las constantes riñas que tenían con las bandas rivales. Por estas causas y por el deceso que provocó el Mandi, fue que la banda de los Panchitos se convirtieron en el terror de toda la Ciudad de México, haciendo que los pobladores de la misma tuvieran miedo al caminar y se llegaran a encontrar con los integrantes de esta banda y fueran despojados de sus pertenencias. Y es que era casi imposible que la policía pudiera hacer algo con ellos por la grande cantidad de miembros divididos por diversas alcaldías. Pero así como todo tiene un inicio, y cuando creían que dicho movimiento duraría para siempre, ocurrió lo inesperado, no solo para ellos, sino para todo el país en general. Corría el año de 1985, a las 7:17 de una mañana del 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados sacudió a la ciudad por completo. Bastantes viviendas y edificios colapsaron en un instante. La Ciudad de México se había convertido en un campo de batalla. Esto fue una cachetada con guante blanco para todos. Bajo esta misma razón, aquella temida banda de los Panchitos fue en declive de manera inesperada. Tal vez en ese instante perdieron a parte de sus familiares, mientras que otros ayudaban a desalojar los escombros de las viviendas y edificios caídos. Y es que después de este evento, ya nada volvió a ser lo mismo para cada uno de ellos. Por las calles de Observatorio, Tacubaya y Santa Fe se respiraba una calma. Cada uno de ellos decidió tomar su propio camino, fuera de las bandas, las adicciones e incluso el rock. Pasaron los años y como ya no se volvió a saber de ellos a causa del impacto que esta pandilla dejó, en 1987 el director Arturo Velasco. Vale, perdón por la pausa, pero bueno, seguimos. Eh, esta portada, esta película, de hecho, está, para mí, en lo personal, se me hace muy, muy dura, sinceramente. Dura en sentido del mensaje que te está dando. Son personas que sufrieron, personas que los padres no lo querían. Una banda de chavos, malandros, solo querían escuchar rock, pero bueno, seguimos escuchando. Decidió realizar una película bajo el mismo nombre, La Banda de los Panchitos. En ella básicamente se ostenta las problemáticas que vivían aquellos jóvenes de la época, las riñas y su gusto por el rock and roll, solo que de manera un tanto exagerada, que para opinión de muchos espectadores, faltó mostrar más de lo que en realidad fueron, que a propósito, aún puedes encontrarla aquí, en YouTube. El link te lo dejaré en la descripción. Sí, de hecho sigue A estando en palabras del YouTube. ya conocido Mandy, mencionó que solo 4 integrantes de la banda fueron los que salieron en la película, entre ellos el Maya, quien funge en la película como protagonista, ya que con el resto se llevó a cabo un casting para que pudieran ser partícipes, sin dejar a un lado los miembros de otras pandillas
que aún permeaban en la ciudad. De ellos no se volvió a saber nada, sino a principios del nuevo milenio, cuando organizaron una convivencia por su aniversario que más tarde se convertiría en una costumbre de celebrarlo cada año. Ahora algunos integrantes, después de regenerarse e ir por el camino correcto, actualmente son abogados, docentes, contadores, obreros e incluso su líder, quien también estuvo en prisión, José Luis Moreno El Hacha, decidió fundar una asociación bajo el nombre de Movimiento El Hacha, que tiene la finalidad de brindarles la oportunidad, el apoyo y el espacio de esparcimiento, recreación, cultura, educación y capacitación de trabajo a jóvenes que lo necesiten, así como de organización social, entre otros aspectos, propiciando la gestión de responsabilidad y compromiso con la comunidad de la ciudad, con mayores oportunidades de participación y mejor infraestructura social. Un movimiento que a día de hoy ha resultado ser un éxito, ya que bajo sus propias palabras, no le gustaría que ningún otro joven vuelva a pasar por lo que todos ellos pasaron en los ochentas. Y este apoyo puede servir de mucho a varios jóvenes en situación de calle, ya que él asegura que su vida hubiera sido otra si hubiera tenido esta clase de ayudas. Hoy en día vive en la memoria de todos los capitalinos aquel nombre de la banda de los Panchitos, que pensándolo bien, no tuvo un final feliz por aquel sismo en la ciudad, los diversos delitos que cometieron y las detenciones de una pequeña parte de los miembros, que incluso a muchos de ellos, muchos Panchitos, estuvieron en las portadas de varios periódicos de la época. Seguramente si preguntas a tus padres e incluso a tus abuelos sobre esta pandilla, estoy casi seguro que les traerá diversos recuerdos por todo lo que se vivió en las calles de la ciudad. Hace años que no se ha vuelto a ver a ese tipo de grupos ni tribus urbanas en México, que a decir verdad, los Panchitos quedarán para la historia de movimientos juveniles de la década de los 70s y 80s. Dime tu pensar sobre los Panchitos en la caja de comentarios y dime si te gustaría que abordáramos temas similares. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Pero sí, sinceramente. O sea, los panchitos, de hecho, la mitad de las personas conocen. O sea, los que vivimos acá, vivimos. O sea, digo, más bien escuchamos lo que son los panchitos. O sea, en pocas palabras, son una banda de malandros que simplemente, o sea, en pocas palabras, ellos querían escuchar rock. O sea, era como los, en los documentales que les dicen. O sea, ellos estaban peleados con los Vox. Los Vox eran una banda igual de pandilla, junto con las Cats y todas esas, las Uvas, que esas eran una pandilla igual. Las Cats igual, Panchitos, o sea, todas esas, en pocas palabras, eran unas bandas criminales. No, no criminales, eran una pandilla así como de calle, pero sí estaba muy cañón. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.